Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y hoy les voy a contar por qué tengo una empresa a la cual se le han hecho 8 modificaciones. No una, ni dos, ni tres, sino que ya vamos en 8. ¿Ya? ¿Por qué les cuento esto o qué utilidad puede tener para ustedes? Me he dado cuenta que cuando de repente hago esto de contar cosas que a mí me han pasado, experiencias mías, o cómo de repente he aprendido a hacer las cosas después de ya de más de 20 años emprendiendo en Chile, los comentarios que recibimos son muy buenos. Al parecer, déjame en los comentarios igualmente si es así, a ustedes les gusta que les cuente de mis experiencias y al parecer también les gusta mucho cuando les cuento cuando me he mandado alguna cagada y he tenido que arreglarla después. Ojo, este no es el caso, ya simplemente tengo una empresa que partió en el año 2009, ya, y estamos en 2025 y esta empresa ha ido cambiando. De hecho, les voy a contar un poco de qué se trata cada una de estas modificaciones, por qué las he hecho en relación a qué, para que ustedes igualmente quizás les pueda servir para tomar decisiones sobre alguna empresa que tienen. Y especialmente el mensaje que quiero dejar claro, y esto siempre se lo recomiendo a la gente cuando la estoy asesorando, ya sea para creación de empresa, de repente para modificaciones, o de repente en asesorías personalizadas donde simplemente me piden alguna consulta. Las empresas tienen que ser instrumentos dinámicos. ¿A qué me refiero con dinámico? Deben poder adaptarse a las condiciones del momento que está pasando ese negocio. Entonces, para mí al menos hoy día es muy normal que yo parta con un tipo de empresa y eventualmente cambie o a otro tipo de empresa o cambie los socios o cambie los estatutos, por ejemplo, respecto de a qué iba a dedicar la empresa, que son como las cosas más habituales en que pueden haber algún tipo de variación, ¿ya? Entonces, quedémonos igual con que la posibilidad de cambiar los estatutos de una empresa es real, es accesible, lo puedes hacer, ¿ya? Eh, Hay empresas que son muy fáciles de modificar. Si, por ejemplo, tú creaste tu empresa, una empresa en un día y es una EIRL o una sociedad de responsabilidad limitada, la verdad que es muy fácil hacer una modificación. Las sociedades por acciones pasa a ser un poco más complejo la modificación. Si creaste tu empresa en papel, y ya voy a hablar un momento de eso igual, porque de hecho una de las modificaciones que hice fue justamente para pasar una empresa, mi empresa que estaba que no se llama modificación, se llama migración en proceso, pero fue para después hacer una modificación, es cuando tú pasas tú puedes pasar una empresa del sistema en papel a empresa en un día. Si tú tienes tu empresa en papel, va a ser mucho más complejo y más caro modificar porque vas a requerir de un abogado, te va a demorar como un mes y te vas a gastar como 500 lucas. ¿Ya? Entonces, yo hoy día, y esto lo he dicho muchas veces, no recomiendo para nada que uno tenga su empresa en el sistema en papel porque complica todos estos procesos hoy día. De verdad, es un cacho tener una empresa en papel. Y si tú que estás viendo este video tienes una empresa en papel, puedes hacer el cambio de papel a empresa en un día. Se llama migración y es uno de los cambios que yo le he hecho a esta empresa. Ahora les voy a hacer como un resumen un poco de por qué he hecho cambios y ustedes se van a dar cuenta igual de cosas que quizá ustedes pudieran cambiar. Primero, la primera modificación que hice con esa empresa tiene que haber sido por allá por el año 2012, creo yo, eh, cuando le compré participación al socio que tenía en ese tiempo. ¿Ya? Esta empresa partió como una sociedad de responsabilidad limitada el año 2009 en papel. ¿Ya? ¿Por qué en papel? Porque en 2009 no existía empresa en un día. La empresa en un día existe desde el año 2013. Entonces, cuando yo creé esa empresa, no había otra alternativa. Se tenía que crear como persona jurídica en papel. Entonces, también tuve experiencia con ese sistema en su momento y esa primera modificación la hicimos con abogado. Ya se hizo la modificación completa de estatutos y eh, pasó de ese socio que salió, otra persona le compró su participación, pero en realidad lo que yo hice en ese momento
es que mi pareja de esa época compró la participación, pero la empresa en realidad pasaba a controlarla yo al 100%. Les comento igualmente porque esto es algo que uno hace finalmente. Ya muchas veces uno mete familia en el negocio y todo, pero uno lo sigue controlando, pero yo no quería que dejara de ser una sociedad de responsabilidad limitada, me gustaba esa figura, así que igualmente siguió siendo una sociedad de responsabilidad limitada, metí a otra persona con ese 50%, pero en realidad yo compré la participación y seguí yo con el negocio. Esa fue una modificación. Después quise hacer otra modificación que recuerdo que en esa oportunidad ya fue algo relacionado con eh, el objeto social. ¿Ya? Quise cambiar algo en el objeto social y ahí lo que hice ya, eso fue en el año 2014, si no me equivoco, y como tenía que hacer la modificación con el sistema tradicional si seguía en papel, y yo ya había averiguado que podía pasar de empresa en un día, que me había encantado el sistema, o sea, de papel a empresa en un día, hice el proceso de migración. Cambié de tener una empresa que estaba en el sistema tradicional a empresa en un día, y después hice la modificación, y que esa fue la primera modificación que hice por cuenta propia en el año 2014. Aprendí a hacer yo mi propia modificación. ¿Ya? Yo soy bien estudioso en esas cosas. Hoy día, de hecho, yo hago modificaciones para clientes. He hecho más de 500 modificaciones de empresas. Soy especialista en eso. Pero en ese tiempo estaba recién aprendiendo y, por tanto, ni pensaba en que en algún momento iba a hacer esto como un servicio para clientes. Simplemente lo hice porque creía que era capaz de hacerlo y me gustó aprender del tema. ¿Ya? Igual que el proceso de migración también lo hice yo solo, ¿ya? Completo. ¿Ya? Me comí todo el proceso, incluso en este tiempo, como era tan nuevo el tema de migrar, casi nadie migraba a empresas. Y yo ese tiempo vivía en Temuco, hice todo el proceso en Temuco, y recuerdo que estuve como 2 meses peleando con el conservador de bienes raíces de Temuco porque el certificado de migración, que es parte del proceso, recuerdo que me lo emitieron mal 3 veces. Y fue realmente un tema. Al final terminamos peleados con el conservador, me acuerdo en ese momento, porque le fui a reclamar súper duro porque me estaba haciendo perder demasiado tiempo. Al final lo logré y hice una segunda modificación. Esa creo que fue que modifiqué el objeto social, o sea, lo que se dedica a la empresa, porque había algo que no habíamos contemplado en ese momento y ahora lo íbamos a hacer con la empresa. Después hice una tercera modificación y esa tercera modificación fue porque nuevamente volví a cambiar de socio. La persona que había entrado con la participación de mi socio anterior ya me vendió el 49% y entró otro familiar mío para que de nuevo volviera a mantenerse todavía como sociedad de responsabilidad limitada, pero ahí pasé yo a tener el 99% y otra persona pasó a tener el 99% y esa, o sea, el 1%, y esa otra persona es mi mamá. Hasta el día de hoy tiene el 1% de esa empresa. Pero era todavía para mantenerla como sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ya? Ahí voy en la tercera modificación. Cuarta modificación. La cuarta modificación que hice fue transformar de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad por acciones. Y algunos dirán, sí, porque las sociedades por acciones son mejores. No, para nada. De hecho, no son mejores. No son peores tampoco. ¿Ya? Son opciones que se adaptan a los tipos de negocio que uno puede tener en algún momento. No existe ningún tipo de empresa mejor o peor que otro. Yo cambié de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad por acciones porque en ese tiempo yo ejecutaba proyectos de Corfo, mucho, con esa empresa. Y yo rendía mis boletas de honorario a la empresa. Y resulta que Corfo hizo un cambio y dijo, oye, no, mira, todo lo que sean, si tú eres socio de una empresa, como tributariamente en ese tiempo, ahora ya no es así, en la emisión de boletas de honorario en una sociedad de responsabilidad limitada por parte de los socios tributariamente es gasto rechazado. Yo como Corfo voy a considerar que igualmente es gasto rechazado para las rendiciones de proyecto en base a lo que dice el Servicio de Impuestos Internos. Por ende, yo me estaba quedando con un rechazo, creo que no sé si eran 40 o 60 millones que llevaba ya ese año emitido en boletas de honorario mías, porque yo trabajaba en varios proyectos.
al mismo tiempo, ¿ya? Y era como mitad de año y ya llevaba, no sé si 40 o 60 millones que había emitido que eran honorarios míos. Y me iba a rechazar toda esa plata. Entonces dije, ya, ¿qué hago? Hablé con mi ejecutiva financiera del proyecto y le pregunté, que, no, rápido, o sea, uno como emprendedor tiene que ser una persona resolutiva. Recordemos que esto ya que era como 2015, 2016. Yo ya llevaba una buena cantidad de años emprendiendo, así que ya uno va agudizándose respecto a resolver problemas. Y le pregunté qué pasa si cambio de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad por acciones, porque la sociedad por acciones tributariamente no era en ese tiempo, porque eso, como digo, cambió después, gasto rechazado lo de un año. Me dijo, no estoy seguro si te lo van a aceptar, y me dio un correo para poder escribir a un área de, como especializada de rendiciones de Corfo. Me respondieron menos de una hora, recuerdo. Fue extremadamente rápida la respuesta y me dijeron que solamente iban a revisar al final, y si al final de la rendición, que era en como 6 meses más, porque esos proyectos se rinden al final, y duran como un año, algunos incluso duran 18 meses, no había ningún problema. Por tanto, porque iban a revisar y era asociada por acciones. O sea, me entendieron perfecto lo que quería hacer y me dijeron, sí, dale, en otras palabras, pero me dijeron que sí. Al otro día, mi empresa pasó a ser una sociedad una sociedad por acciones. Ahí ya voy en una cuarta modificación y las otras tres que hice fueron de objeto social, todas fueron como para agregar actividades que la empresa no hacía antes y pasó a hacer ahora. Y esas todas las hice cuando ya la empresa era asociada por acciones y todas las hice por cuenta propia. Las hice yo mismo porque como las sé hacer, yo sé hacer modificaciones asociadas por acciones, como decía, hago muchas. Y además están en empresa en un día, mucho más fácil, más rápido, mucho más barato igualmente, porque esa fue la razón por la cual hice ese cambio. Y ahora estoy tramitando una última modificación, que va a ser la octava que ya tengo. Y después ya igualmente les voy a dar algunas consideraciones respecto de cosas en que tienen que fijarse cuando son empresas más antiguas como la mía y tienen muchas modificaciones, ¿ya? Y que es importante igualmente para tener finalmente posibilidad de seguir acreditando todo con banco y todo, que pasa un poco cuando uno hace una modificación. Ahora voy a transformar de nuevo de sociedad por acciones a sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ya? Yo nunca he sido muy amigo de las sociedades por acciones, no me gustan mucho, por todas estas reglas que tienen, por todas las complejidades que tienen. Ya me gusta la sociedad de responsabilidad limitada, en general, una preferencia personal. Y voy a volver a transformar a sociedad de responsabilidad limitada. Y de ahí, con eso, incluso voy a poder hacer todas las modificaciones 100% online, porque en el caso de las sociedades por acciones, igual hay que hacer procesos en notaría y sale harto más caro en realidad que, o sea, sale mucho más barato igualmente que tener la empresa en papel, pero modificar una sociedad por acciones es harto más caro que modificar una sociedad de responsabilidad limitada o una EIRL, porque aunque lo hagas tú mismo, igualmente el papeleo en notaría tiene su costo. Igual te vas a gastar 60, 80 mil pesos muchas veces entre firmas y todo, y tienes que ir a lo menos 2 veces presencialmente en la notaría. En cambio, con sociedades de responsabilidad limitada y EIRL, si no hay compraventas, haces todo 100% online. Consideraciones importantes, cosas que me han pasado porque la empresa tiene tantas modificaciones. Como la empresa pasó de papel, después empresa en un día, después modificaciones, las modificaciones en empresa en un día queda el legajo y uno puede ir viendo finalmente qué es lo que se modificó. Pero las en papel, tú tienes que irlas guardando, ¿ya? Tienes que ir guardando toda esa documentación. Yo tengo una carpeta digital donde tengo todas las modificaciones, o sea, escaneado hoja por hoja, tengo todo ordenado. Incluso tengo un documento explicativo de cómo partió la empresa en X fecha, qué modificaciones se le han hecho y por qué, para que cuando en un banco, por ejemplo, cuando yo quiero hacer alguna acreditación porque finalmente te revisan todas las modificaciones anteriores, eh, para que quien vaya a revisar lo pueda hacer de manera sencilla, fácil y rápida. ¿Ya? Es como una memoria descriptiva finalmente de todo lo que ha ocurrido con la empresa.
¿Es necesaria para el común de las empresas más nuevas con toda la empresa en un día? Por supuesto que no. Pero si tú tienes una empresa más antigua que ha pasado por varios procesos y sobre todo si tienes una empresa en papel, yo me di cuenta que era algo que servía muchísimo porque tuve bastante retraso en algún momento con las revisiones de los bancos. Y era porque quien estaba revisando no entendía mucho por dónde había partido esto y cómo había avanzado. Entonces dije, una manera de facilitar esto es que yo mismo haga un documento, porque como yo lo tengo súper claro todo lo que ha ocurrido, con ese documento finalmente la persona era mucho, o sea, agilizó muchísimo en su momento las revisiones. Porque cada vez que tú hagas un cambio en tu empresa, sobre todo si cambias socios, si cambias nombre de la empresa, vas a tener que avisarle a tu banco para que te actualice la información en el sistema, porque si no la cuenta bancaria va a salir con el otro nombre de la empresa anterior. Igualmente tienes que ir actualizando en todos los registros que esté la empresa, tienes que volver a actualizar la información. Creo que es la parte más desagradable de hacer una modificación de empresa. Tampoco es que tome mucho tiempo, pero acuérdate de hacerlo, porque si no van a haber documentos que van a salir con el nombre anterior de la empresa y después no van a coincidir y donde revisen te van a decir, oiga, pero esto será de la misma empresa. Siempre te vas a encontrar con el funcionario que no entiende que lo que manda y lo que no cambia nunca es el root. Y si el root es el mismo, estamos hablando de la misma empresa. Esa es la forma de saber que es la misma empresa, porque es lo único que yo no puedo cambiar. Pero me ha tocado muchos funcionarios, sobre todo funcionarios públicos, que son porfiados, pero realmente a un nivel extremo, que casi que te pelean que no, es que esta es una empresa distinta porque se llama distinto. ¿Cómo va a ser distinta si es el mismo root, weón, porfiado? Si, no se lo he dicho así directamente, pero he estado a punto. Me ha pasado en registro civil, me ha pasado, sí, creo que en el registro civil es donde más me ha pasado cuando he tenido que inscribir vehículos. Porque, oh, ahí sí que son realmente muy porfiados y el funcionario no entiende nada. Entonces, mientras más le puedas facilitar eso, mientras más clara la información se la lleves, más ordenada, más contundente, lo más probable es que los trámites van a ser mucho más simples. Así que ahí como que les conté toda la historia, esa es la razón por la que tengo una empresa que se ha modificado 8 veces. No es nada terrible, no es nada tan del otro mundo, ¿ya? Si tienes que hacer un cambio en tu empresa, hazlo, haz la modificación. No te quedes con esa figura anterior que no te está sirviendo o te está entrabando para algo, sobre todo si tienes tu empresa creada en empresa de un día. Es fácil y barato modificar. Si no lo puedes hacer tú mismo, puedes contratar algún servicio de modificación de empresa como el de nosotros o el de otra empresa, pero no te quedes por eso. Y si tienes tu empresa en papel, recomendación, migra a empresa en un día, es todo mucho más fácil. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte con más emprendedores, cualquier consulta déjamela en los comentarios y nos vemos en el próximo.